amigos, que Dios les bendiga de nuevo con ustedes, el Padre Robertson, aquí en Echando las Redes, a través de Televisión Arquidiocesana. Y el tema de esta semana es nada más y nada menos, vence tus miedos. ¿Cuáles son tus miedos? Claro, podríamos decir, yo tengo miedo a cosas que me pueden dañar. Tengo miedo a un accidente, tengo miedo a una serpiente, tengo miedo a un animal ponzoñoso, le tengo miedo a la oscuridad. Pero hoy es indispensable meditar sobre cuáles son aquellos miedos profundos de una persona. Así es, tenemos miedos profundos como miedo a la soledad, miedo a perder un ser querido, miedo a ser despreciados, miedo a tantas cosas y a tantos males que muchas veces agobian el corazón de una persona. Hoy valdría la pena meditar sobre ¿qué haría Jesús? ¿Sabes algo? Jesús siempre en un momento de temor se dirige al Padre Dios. Recuerda cuando está Jesús en el momento de la oración en el huerto. Los evangelios canónicos nos dan nota de eso precisamente. Jesús tiene temor porque sabe que va a morir, que debe de entregar su vida para el bien de la humanidad. ¿Acaso Jesús no tiene miedo? Claro. ¿Y qué es lo que hace? Se pone en oración profunda delante de Dios. Padre, si quieres aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En medio del temor, en medio de la zozobra, en medio de la duda, en medio de la incertidumbre, Jesús se dirige a Dios. ¿Qué más haría Jesús? Bueno, pues Jesús consolaría o se sentiría consolado por Dios. Así es, siempre Jesús siente ese consuelo del Padre que está con él. Y de esa misma manera Jesús consuela. Puedes encontrar ahí en tu Biblia San Mateo capítulo 14, 27. Cuando los discípulos van en la barca por el mar de Galilea, recuerda, Jesús les dice, adelántense, yo les alcanzo. Jesús se queda orando en el monte todavía. Les entra la noche, les hace un tiempo muy difícil. Sí, las olas son fuertes, el mar está enojado, bravo, decimos nosotros en el buen chapín. También hay viento huracanado, es de noche, tienen un montón de desventajas, todas las desventajas en su contra. ¿Qué es lo que hace Jesús? Camina hacia ellos. Piensan que es un fantasma y dan gritos de desesperación, gritos por lo que está aconteciendo en la tormenta, gritos por el miedo que tienen y gritos por el temor a ver un fantasma. Jesús dice una frase muy linda, San Mateo 14, 27. ¡Ánimo! No teman, soy yo. Esa misma frase te repite Jesús en medio de tus miedos y padecimientos hoy. ¡Ánimo! No temas, soy yo. Jesús está contigo, no lo olvides. Jesús calma tu tempestad. Jesús calma tus temores. Pon delante de Jesús esos miedos que tienes. Y si tú eres una persona que en su corazón está tratando de responderle a Dios y todavía tienes miedos ante esta respuesta, no temas, Dios está contigo, Jesús te va a proveer, Jesús te da certezas. ¿Acaso no crees que yo tuve miedos cuando me iba al seminario? ¿No crees que tuve miedos cuando iba a servir como catequista de confirmación? Claro, cuando estaba al frente del grupo de los jóvenes, claro, pero Dios me proveyó, me dio sabiduría, me dio los medios. También para irme al seminario, puso a las personas adecuadas y puso certeza, puso la oración para sentir esa estabilidad y seguridad. Que el Señor te bendiga. No cortes la sintonía. Recuerda, Televisión Arquidiocesana, llevándote a la fe. Televisión Arquidiocesana, fortaleciendo tu fe. Así que bienvenidos de nuevo aquí a su programa Echando las Redes. Y quiero contarles que estamos hablando sobre el tema vence tus miedos. Y en este segmento, ¿qué haría Jesús? Nos preguntamos qué hace Jesús delante de estos temas. ¿Qué haría Jesús si le toca afrontar un miedo? Ya decíamos, Jesús se pondría a orar. Jesús invocaría a su Padre Dios. Jesús sería certero y también tomaría las cosas con objetividad. Muchas veces cuando tenemos miedo queremos escapar de ese miedo. Y cuando queremos escapar de ese miedo, nos involucramos en otras cosas que no vienen de Dios. Cuidado, porque el mal se aprovecha, se puede aprovechar de tus miedos y te aleja de aquello que tienes en tu corazón. ¿Sabes algo muy interesante? Porque cuando uno es predicador o cuando das una charla o incluso uno es sacerdote, hay personas que pueden decir, bueno, el padre ya no tiene miedo, tiene una certeza, tiene una soltura. Y sabes, siempre el temor está. Por eso cuando esté el temor, vas a estar tranquilo. Peor sería una persona que tenga tanta seguridad en su vida, ahí sí habría que cuestionarse.
El temor siempre te da la certeza de que Dios está contigo, de que eres una persona limitada y de que lo necesitas. ¿Acaso San Pablo no era un hombre que tenía temor también? ¿Acaso los apóstoles no tuvieron miedo? Recuerda, nos dicen los textos bíblicos que al resucitar Jesús se apareció por primera vez el domingo de Pascua y se aparece en medio de una comunidad que está encerrada por miedo a la persecución. Date cuenta, los apóstoles también eran hombres de miedo, que tuvieron temor en su vida. ¿Cuántos santos y santas no tuvieron miedo a la persecución, miedo al señalamiento, miedo al qué dirán? Miedo también a que les pudieran coartar su vida, claro que sí, pero no se quedaron ahí, más bien dieron el paso a la fe, más bien buscaron la excelencia de Dios. Así es, así que no temas, ofrécele al Señor tu temor y con ese temor sal adelante, que el temor sea el impulso. ¿Para qué? Para vencer esas dificultades que hay en la vida, que el temor que tienes se lo ofrezcas a Dios y sea el medio por el cual te propongas metas. Por supuesto, no permitas que el miedo, el temor se conviertan en pánico, se conviertan en zozobra, en eso que te deje, como lo decía el Chavo del Ocho cuando le daba la chiripiol con la garrotera, ¿verdad? Mejor dicho, la garrotera se quedaba estático. No permitas que eso pase. Más bien continúa con alegría. Dios está contigo, recuérdalo, ¿sí? Así que sigue venciendo tus temores. Joven, a ti te digo, vence esos miedos que tienes. El Señor te llama. Así es, ¿cuántos santos no tenemos hoy en la iglesia que han vencido sus temores, se han vencido a ellos mismos? No temas, vence tu timidez también. Sal de ti mismo, ve hacia el prójimo. Y también en una vida vocacional debes de aprender a vencer. Si estás llamado al matrimonio, vence también tu miedo de decirle a aquella persona que estás enamorado. Vence el miedo de decirle a aquella persona que la quieres y que la amas. También vence ese miedo. Si tú eres un padre de familia, te has enojado con tus hijos, vence el temor de decirle que lo amas y que le pides perdón. No tengas miedo. Vence los miedos. Jesús está contigo. Le dejo los micrófonos ahora a nuestro querido Edson para que continuemos con estas meditaciones hermosas. Muchísimas gracias, Padre Robertson, por estar siempre con nosotros y poder inspirarnos en este tema. Este tema que estamos ya tratando, pues hemos desarrollado poco a poco cómo nosotros hemos de conocer el miedo y también cómo poderlo enfrentar. Vencer el miedo, vence tus miedos, de esa misma manera como Jesús lo hizo. Y eso en este segmento de ¿qué haría Jesús? Pues Jesús definitivamente, como humano que fue, en su humanidad que Él vino a este mundo, fue enviado por nuestro Padre Celestial para que Él pueda experimentar no solamente el frío, no solamente el hambre, sino que seguramente, y también la palabra de Dios lo dice, lo menciona algunas veces sobre el miedo, especialmente horas antes de Él entregar su vida. Él sintió miedo, y ese miedo, como te decía anteriormente, es un miedo natural que nosotros los hombres, toda la humanidad sentimos. Estamos con ese sentimiento de, pues de alguna manera, poder sentir la necesidad que alguien cubra o que alguien nos defienda. A veces el miedo puede ser que nosotros lo hemos desarrollado en nuestra vida particular porque estamos acostumbrados a que otras personas hagan las cosas por nosotros y nosotros no nos hemos podido desarrollar el miedo en todos nuestros ámbitos de vida, así como en nuestra familia, en nuestra vocación, en nuestro servicio, en la parroquia, en la iglesia, en nuestra vida profesional, en la academia, o en los estudios, en el colegio, en todo el ámbito de tu ser. El miedo puede existir y ese miedo puede llevar una y otra vez a un sinnúmero de fracasos. Y eso, mis hermanos, no solamente el fracaso te puede llevar a tener sentimientos contrarios a lo que Dios nos ha marcado en nuestro corazón. No olvides y jamás lo olvidemos que Dios nos ama tal como somos, tal cual como somos, pero Él quiere, como nos ama tanto, Él desea que seamos mejores, que por supuesto seamos santos. Y los santos son valientes, como lo hemos platicado en otros segmentos. El que es santo es valiente, porque el que es santo confía plenamente en Dios. Entonces aquí vamos a encontrar algo interesante, que cuando nosotros mostramos nuestras facetas de miedo es porque no estamos teniendo confianza en Dios.
Dios es el que nos da el poder a través del Espíritu Santo. Y si nosotros confiamos en el Espíritu Santo, nosotros tenemos la capacidad sobrenatural a vencer el miedo. Mira, qué lindo esto, que si nosotros tenemos un miedo, tenemos un abogado, como dijo Jesucristo, que puede darnos fuerza. El Espíritu Santo es aquel que nos da la fuerza que nosotros no tenemos. Es lo que nos hace ser sobrenaturales, allí en nuestra propia humanidad. Pero tú te puedes imaginar cómo San Francisco de Asís perdió el miedo a las cosas materiales, al estatus social, y se entregó por completo a la ayuda del pobre, a poder llevar su vida al máximo. Fue por obra y gracia del Espíritu Santo. Y por supuesto podemos hablar de nuestra Madre, la Santísima Virgen, que ella también, aunque tenía miedo, ella estuvo realmente adherida al Espíritu Santo. Es eso, es la fuerza que nos da de lo alto. Y así es como nosotros vamos a vencer el miedo. El miedo se vence no solamente con la fe, como te decía anteriormente, sino que se va a vencer con nuestra relación íntima con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, con la Santísima Trinidad, con esa unión perpetua. Esa es lo que nos va a dar la fuerza, el coraje, la valentía para vencer todos y cada uno de los miedos. Por supuesto, no vas a vencer un miedo que no hayas identificado. Es importante que nosotros podamos aprender a conocernos, tener un análisis de nuestra vida cotidiana, de nuestra vida común, y podamos hacer un checklist. Te invito a que puedas sentarte un día, reflexionar y meditar en qué partes o en qué áreas de tu vida necesitamos un empujón. Y ese empujón te lo puede dar el Espíritu Santo. Porque tenemos que pedir, tenemos nosotros la bendición, tenemos la fuerza de lo alto para que podamos vencer cada uno de los miedos. Si nosotros le tenemos un miedo a lo que sea, pues eso lo que sea no es más poderoso que tu Dios, que mi Dios. Ese miedo que podamos nosotros manifestar o desarrollar a lo largo de nuestra vida, porque así como los niños tienen miedo, o a veces no tan niños, miedo a la oscuridad, por ejemplo, pues, pero cuando nosotros nos proponemos a poder vencer los miedos, o algunos tienen algún tipo de fobias, tal vez porque ya es un miedo sobredimensionado, y que ya hay una fobia en donde ya físicamente nos afecta, por ejemplo la fobia a las arañas, fobia a los insectos, o cualquier tipo de situación de miedo que nos hace paralizarnos verdaderamente, corporalmente, físicamente. Y a veces eso lo podemos llevar a la práctica también emocionalmente. ¿Cuántas personas no han podido dar un paso en su vocación? En la vocación del matrimonio, vocación sacerdotal, religiosa, en consagrar su soltería. Ese miedo que tenemos a entregarnos lo podemos vencer. El miedo a donarnos, el miedo a perder la comodidad que tal vez estamos acostumbrados, o que posiblemente una comodidad que simplemente nos da un cierto estatus, pero nos olvidamos que Dios, que es el que nos da todo, esa comodidad Dios nos la pide. Recordemos aquel joven rico que nos habla la palabra de Dios, el Evangelio, y que Jesús le propuso un trato: ve y vende todos tus bienes, sigue y después me puedes seguir. Y ese joven se puso triste y se fue. Nosotros, ¿qué miedos tenemos? A las cosas, a perder nuestras situaciones físicas, nuestra situación monetaria, o el miedo a podernos donar o entregar. En este programa estamos queriendo animarte a que uses los medios que Dios te da, especialmente que uses a la tercera persona de la Santísima Trinidad, que lo invoques y que lo puedas poner en práctica en tu propia vida. Invoquemos al Espíritu Santo en nuestros peores miedos, o tal vez los miedos más pequeños, pero deja que el Espíritu te pueda guiar y así poder tener los caminos importantes en tu vida particular. Gracias por seguir en Echando las Redes, y te invitamos a que te quedes en este programa. Ya estamos por terminar, pero sobre todo no olvides que Dios está siempre contigo, porque Dios es tu fuerza.